Estado de Derecho. Existencia del conjunto de principios y reglas compartidas que obligan al Estado y a la ciudadanía a ejercerlas. Y hay tribunales que ayudan a su cumplimiento. Conocemos al concepto legalidad como la prevalencia de la ley ante cualquier actividad del poder público. Conocemos a la justicia como lo que debe hacerse ante lo equitativo, lo razonable o lo indicado por el derecho. Transparencia. Los involucrados tienen la obligación de dar a conocer la información hacia el público y el proceso que se da para tener una buena relación con el público, una relación confiable. Buenas tardes, estoy con el licenciado Agustín Navarro, directivo de la compañía HP en Guadalajara. Buenas tardes, gracias por su tiempo. Quiero comenzar esta entrevista preguntándole, ¿sabe qué es la corrupción definiéndola? Sí, para mí es un acto en donde las personas a través de ciertos sobornos, otorgar prebendas, logran beneficios. Sobre todo se da con las oficinas de gobierno, pero cualquier ciudadano estamos expuestos a los actos de corrupción. Pero son actos que van en contra de los valores éticos para el beneficio. ¿Me podría dar dos ejemplos de corrupción? Bueno, uno es cuando empresas, y hemos tenido casos en lo particular en la compañía, que queremos iniciar negocios y nos piden un soborno para poder acelerar el proceso. Lógicamente nosotros tenemos en la compañía un código de conducta que nos permite, pero ese es un claro ejemplo y ha habido muchas empresas que con tal de acelerar sus procesos de implementación o de creación, inician los trámites y otorgan sobornos para su beneficio. Otro es el que vemos en las calles en el día a día, en donde para evitar infracciones de tránsito, gente otorga algún dinero para evitar esas infracciones, perdón. Con todo respeto a la siguiente pregunta, ¿ha realizado algún acto de corrupción? Honestamente no, pero sí he estado en muchas situaciones en donde se presta que se lleve a cabo un acto de corrupción y yo a lo personal prefiero una sanción, por decir, de tránsito a otorgar un soborno para lo mismo. ¿Usted cree en la filosofía del que no tranza, no avanza? No, yo creo más en la filosofía del trabajo, de la dedicación para lograr sus objetivos personales y profesionales. ¿Dónde cree que la corrupción tiene mayor presencia en México? Está en todos los niveles, donde yo veo más es en los tres órganos de gobierno. Vemos cómo muchos funcionarios se enriquecen a costa de aceptar sobornos y es donde está más, se da con mayor facilidad el acto de soborno. Y ya para dar terminada la entrevista, ¿qué cree que se debe de hacer para contrarrestar los problemas de corrupción en México? Desde mi punto de vista son dos cosas. Uno, seguir fortaleciendo en nuestro sistema educativo lo que son los valores cívicos y éticos con los que nos debemos de llevar. Para mí todo se resume en educación. A mayor educación, la gente se vuelve más consciente de lo que está llevando a cabo, ¿no? Mi nombre es Pablo Elizondo y ahora estamos con Montserrat Villegas, que nos va a presentar su opinión sobre la corrupción. Hola, ¿sabes cuál es la definición de la corrupción? Sí, ¿Me la puedes dar? es la violación a los derechos humanos. ¿Me podrías dar dos ejemplos de corrupción? Si las empresas al no pagar impuestos y cuando te van a multar, darle dinero al policía para que te quite la multa. ¿Sabes dónde hay más presencia de corrupción? En el gobierno. ¿Y cómo crees que se puede contrarrestar este problema de corrupción en México? Para mí empezaría desde la educación y desde la casa para que tengan más principios y valores y no pagarle a alguien para no recibir la consecuencia que tenían. ¿Crees en la filosofía del que no tranza no avanza? No, ¿Has realizado algún acto de corrupción? no. Muchas gracias. Buenos días, me encuentro con el ingeniero Jorge Antonio Miranda Anaya. ¿Le podría hacer unas preguntas? Sí, claro. ¿Sabe qué es la corrupción y podría definirla? Pues la corrupción es una actividad en la cual una persona es beneficiada por la posición que ocupa o el puesto que ocupa a cambio de que la persona que lo corrompe
obtenga un beneficio. Es decir, un ejemplo puede ser cuando una persona, por ejemplo, va manejando y comete una infracción a la ley de vialidad. Puede ser pasarse un alto, puede ser estacionarse en un lugar prohibido, o puede ser ir a exceso de velocidad. Esa persona, por cometer ese acto, esa infracción a la ley de vialidad, debe de ser multada. Y entonces, idealmente, un agente de tránsito que ve una situación, una infracción de este tipo, debería de multar a la persona que comete esta infracción. Entonces, supongamos que una persona viene, pasa un alto, llega un agente de vialidad, lo detiene y le dice: usted acaba de cometer una infracción, se acaba de pasar un alto. Tiene que ser multado por haber cometido esa infracción. Y entonces la persona que comete la infracción puede incurrir en un acto de corrupción al tratar de ofrecerle dinero o alguna otra cosa al agente de vialidad a cambio de no ser multado. Imaginemos que la multa por haberse pasado ese alto es de 50 pesos. Sin embargo, la persona que comete la violación a la regla de vialidad al pasarse el alto, ofrece al agente de vialidad 10 pesos a cambio de no ser multado por la infracción que cometió. Si la persona, el agente de vialidad, acepta esos 10 pesos a cambio de no multar a la persona que cometió la infracción, estamos incurriendo en un acto de corrupción. Muchas gracias. ¿Me podría dar otro ejemplo de corrupción? Claro que sí. Hay algunos otros casos en los cuales los procesos de la venta en los gobiernos, ya sean estatales, municipales, federales, etcétera, cualquier tipo de gobierno, los procesos de venta de los fabricantes pueden llegar a cubrir una necesidad en una dependencia cuando una persona que ofrece ese bien, un bien o un producto a un gobierno y trata de cubrir esa necesidad explícita por el gobierno. Es decir, imaginemos que el gobierno está haciendo una solicitud, una licitación, ya sea pública, nacional o internacional o de algún tipo, y un fabricante quiere ofrecer sus productos para cubrir con la necesidad que está solicitando ese gobierno. Puede haber un acto de corrupción en el caso en el cual el gobierno, al hacer esa solicitud, en lugar de hacer una solicitud imparcial de ese bien, imaginemos que una escuela está haciendo una licitación para comprar pizarrones y la escuela necesita pizarrones negros, blackboards. Sin embargo, un fabricante de pizarrones tiene pizarrones negros, pero también ese pizarrón negro tiene funcionalidades adicionales. A lo mejor ese pizarrón negro puede ser un pizarrón electrónico en el cual no sea necesario escribir con un gis, sino puede ser con un apuntador electrónico. Y eso obviamente trae un beneficio adicional
puede traer un beneficio adicional a la escuela. Sin embargo, la escuela en ese momento no está requiriendo esas funcionalidades especiales. Podría haber un acto de corrupción en el momento en el cual el fabricante de esos pizarrones trata de influenciar a las personas que trabajan en la definición de la especificación del producto a solicitar en la licitación de compra de esos pizarrones, ofreciendo algún beneficio a cambio de que en esa especificación indiquen exclusivamente las funcionalidades del producto de su marca. Vamos a suponer esto. El pizarrón de un fabricante es efectivamente negro. Sin embargo, además de ser negro, tiene una durabilidad de 2 años, una garantía de 2 años. Y además de tener una garantía de 2 años, es un pizarrón que mide 3 por 2 metros. Sin embargo, el otro fabricante ofrece un pizarrón blackboard electrónico con un apuntador, etc. Si la dependencia, la escuela, el colegio, etc., solo requiere la funcionalidad básica y no requiere una funcionalidad como la del pizarrón electrónico, pero se deja influenciar por el fabricante del pizarrón electrónico y pone la especificación de ese pizarrón en las bases de licitación a cambio de obtener un beneficio económico, ya sea dinero, o cualquier otro beneficio, como puede ser un viaje o cualquier otra cosa, estamos incurriendo en un acto de corrupción. Muchas gracias. ¿Dónde cree que la corrupción tiene mayor presencia? Desafortunadamente la corrupción atañe a todos los ámbitos sociales. Es desafortunado que muchas veces o la mayoría de las veces sea en el gobierno. Sin embargo, se sucede en muchos lugares. Es impresionante ver cómo se escuchaba, me tocó escucharlo muchas veces cuando estaba en la preparatoria o en la universidad, que algunos estudiantes ofrecían a algunos maestros algún bien, ya sea dinero o incluso el pagar con algunas dádivas, como pudieran ser tal vez hasta citas o cuestiones de ese tipo con los maestros, a cambio de obtener una calificación alta, ya sea en un examen o en un curso determinado. Entonces podemos ver cómo la corrupción no solamente atañe a los ámbitos de gobierno, sino prácticamente todas las actividades que se llevan a cabo en cada uno de los ámbitos de nuestra sociedad. ¿Qué cree que debe hacer México para contrarrestar los problemas de corrupción? Debemos empezar por las bases. Una buena educación, la formación de principios. Todo empieza por el núcleo familiar. Si nosotros como padres tenemos el cuidado de instruir a nuestros hijos en las cuestiones básicas, como pueden ser el estar en un centro comercial y al estar en digamos, una tienda departamental, tener un comportamiento adecuado, y podemos ver cómo en esas tiendas departamentales a veces algunas personas toman indebidamente cosas y las esconden y las roban. El poder nosotros fomentar en nuestros hijos el que eso es incorrecto, el que lo correcto es no robar, no influir inadecuadamente a otras personas para obtener un bien a cambio de esa influencia, vamos a poder empezar a avanzar, porque esos principios, esos fundamentos empiezan en el hogar y en la educación que nosotros damos a nuestros hijos.
¿Cree en la filosofía del que no tranza no avanza? Definitivamente no. Esa es una mala filosofía. Yo he participado, he tenido la oportunidad de estar en las ventas los últimos 20 años de mi vida y he participado en empresas que tienen como finalidad ofrecer productos ya sea a gobierno, a dependencias no gubernamentales también. Y algo que es muy importante hoy en grandes corporativos y también incluso ya en empresas hasta familiares es la no corrupción. Hoy por hoy una empresa en la cual se promueve la no corrupción, la pulcritud en los negocios, es una empresa que puede llegar a crecer, puede llegar a ofrecer bienestar a sus empleados a partir de ser una empresa que no incurre en actos de corrupción. Y me tocó ser durante muchos años líder incluso en estas empresas y fomentar en la no corrupción y poder llegar a vender incluso en lo que conocemos como uno de los en el gobierno, por ejemplo, que hablábamos donde hay mucha corrupción, por llegar a vender sin llegar a ofrecer un solo peso y haciendo productos que pueden beneficiar a las dependencias gubernamentales en las cuales está ofreciendo los bienes que ofrece la empresa en la que trabajas. Es decir, en resumen, no creo que sea el que no tranza no avanza. Uno puede beneficiarse de las funcionalidades que ofrece. Uno puede beneficiarse de ofrecer productos de alta calidad que vengan a solucionar una necesidad, a cubrir con un alto desempeño en lo que se está solicitando dentro de un proceso de compra, un proceso de licitación. Y por último, y con todo respeto, ¿ha realizado un acto de corrupción? Desafortunadamente sí. Desafortunadamente sí. Incluso te puedo dar un ejemplo muy sencillo de lo que sucede a veces cuando uno es pequeño y lo ve de pronto o se veía antes mucho más. Uno de los ejemplos más sencillos que di, ¿no? Cuando uno va en el automóvil, lleva uno mucha prisa, comete una infracción a la ley de vialidad, llega un agente de vialidad, te detiene, te dice usted se acaba de pasar un alto y en lugar de uno, bueno, en este caso yo, de hacer frente al hecho de haber incurrido en una falta y obtener una multa a cambio de eso, ofrecer una dádiva al agente de vialidad para poder irse rápidamente y poder llegar a una cita o cuestiones de ese tipo. Es desafortunado, pero sí lo he hecho. Muchísimas gracias, ingeniero Jorge. En las entrevistas se pudo observar que la gente mayor tiene una mejor definición de corrupción. Sin embargo, uno de ellos no acertó al 100%, pero sí mencionó rasgos de la corrupción. Mientras que la estudiante no tenía ni idea de lo que era corrupción. La mayoría de los entrevistados concluyó que donde más corrupción hay en México es en el gobierno. Sin embargo, uno de los entrevistados sí dijo que la corrupción estaba presente en todos nuestros ámbitos sociales. También se pudo ver que uno de los entrevistados admitió haber cometido un acto de corrupción, mientras que los otros dos dijeron que no. Ninguno de los entrevistados estuvo de acuerdo con la filosofía del que no tranza no avanza. En conclusión, los términos mencionados anteriormente deben de ser entendidos por la sociedad para poder tener una mejor definición sobre lo que es la corrupción. La mayoría de los entrevistados relacionó la corrupción con el gobierno, lo cual nos muestra la falta de confianza en nuestro país. La única manera de
de combatirla es por medio de la educación cívica y ética, pero tomará tiempo erradicarla del gobierno. Sin embargo, el cambio se inicia con la ciudadanía, con uno mismo.